noches, Karina. Nos presentamos. Mi compañera se llama Paula Vanessa Hernández, mi otra compañera es Ani Karina y quien te habla es Vanessa Rojas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, a continuación vamos a proseguir a hacerte una entrevista sobre la política pública que nos correspondió, que es la política pública de infancia y adolescencia, ¿vale? Sí, señora. Entonces, como primera pregunta sería, ¿cómo ha sido esa implementación de la política pública a nivel de Colombia y a nivel de Boyacá? Bueno, les voy a hacer como una presentación de quién soy yo inicialmente para que tengan pues un contexto más o menos de la dinámica de lo que o cuál es el rol del trabajador social en estos escenarios. Normalmente nosotros como trabajadores sociales estamos muy aislados del tema de las políticas públicas, porque digamos que no es un elemento que sea como central para nosotros desde nuestro ejercicio profesional. Dentro, pues digamos que de mi formación he estado en diferentes ámbitos, en lo que implica atenciones en eventos de salud mental, consumo de sustancias, conducta suicida, violencias, como eventos específicamente o principales que están asociados dentro del abordaje de caso que nosotros tenemos en términos de gestión. Para el tema de las políticas públicas, pues uno inicialmente sí debe tener un entrenamiento a nivel familiar, individual, comunitario y grupal para conocer cuáles son las realidades contextuales para que en adelante cuando nosotros montemos o formulemos una política pública, identifiquemos cuáles son las necesidades que tiene la población. La política pública de infancia y adolescencia, digamos que a partir de las realizaciones se separa un poco de la política pública de primera infancia. Se venía trabajando durante mucho tiempo estas políticas de manera articulada, sin embargo que por el tema de las realizaciones y la ley 1804 nos especifica una política pública para primera infancia y una política pública para infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar. En algunos municipios de sexta categoría, a través de la revisión del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, les permite hacerla de manera articulada y también pues digamos que asociándolo un poco al tema de los recursos económicos con los que se cuente dentro del municipio, aun cuando se supone que dentro de la normativa o dentro del Código de Infancia y Adolescencia en el libro 3 nos especifica que todos los municipios departamentos y a nivel nacional se debe priorizar la atención con lo que tiene que ver con los sujetos de especial protección para el Estado, que estaría quienes están vinculados. En relación a la pregunta de qué pienso de esas políticas, pues es importante saber que la política es un elemento fundamental de acción que responde a las necesidades específicas de cada una de las poblaciones. Las políticas públicas se direccionan en razón a los diferentes contextos, tiene enfoques de género, enfoques de curso de vida, enfoques territoriales, ¿cierto? Que nos permiten ver qué acciones nosotros vamos a desarrollar en razón al contexto en que la vamos a aplicar. En este orden de ideas, pues sabemos que Boyacá tiene diferentes situaciones específicas que deben ser abordadas y que salen unas emergentes como lo es, por ejemplo, el tema de la pandemia, que nos indica a nosotros buscar nuevas situaciones o nuevos estrategias de acción que respondan a lo que nosotros necesitamos o lo que necesitan los adolescentes y lo que necesitan las familias. Entonces siento que obviamente la política pública está muy bien encaminada, igual que a nivel nacional, y eso es importante y es que muchos de los documentos quedan muy bien formulados. Tú como trabajadora social conoces las debilidades y fortalezas de la política social, infancia y adolescencia y cómo se pueden implementar desde trabajo social en la política pues, de infancia y adolescencia. Digamos que en lo que yo he avanzado en políticas públicas, se nota la diferencia cuando quien las realiza es un trabajador social, porque adicional que uno tiene una parte muy humana, es muy de gestión, muy de acción, de vincular a la comunidad, de conocer cuáles son sus situaciones, porque siempre hay una crítica a la política pública y es, eso es un documento que lo hace alguien en una oficina, lo presenta porque se ganó por licitación y ya, y él dejó el documento y se fue. Entonces uno lo que hace es presentar y hacer un análisis de cada una de las situaciones que uno encontró. Si yo sé que los chicos ven que la dificultad es el tema del consumo de alcohol, venga, voy a ver desde la política departamental para infancia y adolescencia qué tienen para consumo de alcohol y lo voy a adaptar.
voy a ver dentro del plan de desarrollo qué se planteó para los jóvenes y lo voy a adaptar. ¿Cuál es tu perspectiva como tal, o por lo que tú has trabajado, o lo que has visto, o como ese tipo de cosas, no sé? Bueno, el tema de la política pública es que es fundamental, o sea, la política pública es realmente, además de ser un requisito, porque claramente muchos municipios lo hacen por un requisito y porque pues viene bajo una rendición pública de cuentas que es primordial y que todos tienen que rendir cuentas en razón a en qué se están gastando los recursos, ¿no? Yo considero que la política pública es fundamental dentro del ejercicio profesional, digamos, si nosotros lo hacemos como trabajadores sociales, y que apunta también a conocer las realidades, porque pasa muchas veces que uno percibe que alguien necesita algo, porque es mi percepción individual, y yo realizo una acción para ayudarle a esa persona y lo que termino haciendo es generando una acción con daño. Entonces lo que hace la política pública, sobre todo de infancia y adolescencia, es vamos a ver la realidad de esta población para poder desarrollar acciones que sean efectivas y que tengan cobertura y que adicional estén enfocadas en lo que necesita cada una de, digamos que lo que necesitan de acuerdo a los diferentes contextos. Entonces, la política pública es fundamental dentro de cualquier acción o gestión que tenga que ver con la infancia y adolescencia. La política pública es la que nos dice a nosotros qué acciones se deben avanzar, cómo deben hacerlo. Nosotros, después del plan estratégico de la política pública, se hace un plan de acción. Es decir, que se mide trimestralmente cómo están avanzando los municipios con cada una de las acciones, ¿sí? Se van midiendo de acuerdo a lo que nosotros, no es solo como que la dejamos ahí ya, sino tenemos que adaptarla. Tenemos pues otra preguntita o algo pues más en general, para decirte que qué conclusión darías respecto a esta política. Bueno, pues creo que la conclusión era la misma anterior, pero pues yo creo que la política pública primero debería tener más, más auge. Yo veo la necesidad, lo voy a hablar dentro del tema profesional y luego como tal de la comunidad impactada. Yo creo que es fundamental que un trabajador social haga parte de esa formulación de la política pública. No lo digo solo por mí, sino porque dentro de lo que yo he desarrollado, yo digo, nosotros tenemos muchísimo para aportar. Nosotros somos casi que indispensables en diferentes escenarios y sobre todo en este, porque nosotros somos quienes estamos directamente, nosotros conocemos normativa, nosotros conocemos cuáles son la metodología, cómo podemos digamos que actuar de alguna manera. Tenemos incluso a veces se necesita hasta lo que llaman así como coloquialmente tacto para hablar con las personas, para poder llegar a ellas, para que podamos recolectar información que sea funcional para nosotros y para ellos mismos. Entonces sí es necesario de pronto que primero se involucraran un poco más los trabajadores sociales en este ejercicio que a mí me ha gustado muchísimo, bastante. Dentro de los campos que he estado, este ha sido uno de los importantes y más que me funcionó haber trabajado en otros espacios. Y a nivel general, pues yo considero que una política bien formulada y sobre todo muy bien implementada tiene muy buenos resultados porque nosotros de alguna manera estaríamos aportando primero en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que es, digamos, lo que planteemos a nivel general. Desde cada uno de los municipios estamos aportando en el cumplimiento de esos objetivos, que estamos hablando de la disminución de la pobreza, de cero hambre, bueno, entre otras cosas. La política pública tiene todos los elementos de acción: salud, seguridad alimentaria, recreación, cuidado, protección, diversidad, sexualidad, todo, todos los elementos que son fundamentales para el desarrollo integral de la infancia y de la adolescencia.